tiene un video. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, si lo desean, repito nuevamente. ¿Les parece? Sí. Voy a repetir nuevamente. Ok. Primero, vamos a definir el término deontología profesional. El término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional del psicólogo. En este caso, como profesionales de la psicología. Estas normas determinan los deberes mínimos exigibles a los profesionales en su desempeño de la actividad como psicólogo. Ahora bien, el término deontología profesional, ¿verdad? Procede del griego todeon, que significa lo conveniente o lo debido. Esta es una palabra compuesta, ¿verdad? Deontología. La primera parte es todeon, que significa conviene o lo debido, y la segunda parte es logía, que significa que viene de la palabra griega logos, que es estudio, conocimiento o tratado. Lo que se convierte en términos generales en el estudio o la ciencia de lo debido, ¿verdad? Lo debido o lo que conviene o lo conveniente. El objeto de estudio de la deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. ¿Ok? Ahora, muy bien. Ahora, la deontología juega un papel importante dentro de un proceso deontológico disciplinario. ¿Por qué juega un papel importante? Porque a través de los procesos deontológicos disciplinarios se basarán en investigaciones mediante los cuales los tribunales deontológicos de psicología resuelven las diferentes disputas, conflictos, sesgos, problemas, por decirlo de esa manera, relacionados con las violaciones de qué? Primero, del manual deontológico y segundo, el manual bioético del psicólogo de acuerdo a las disposiciones éticas de las leyes establecidas en Colombia para este caso. Tal como lo señala dicha ley, los resultados de este proceso serán sanciones o se verán reflejados en diversas sanciones que van a ser operadas de manera independiente de acuerdo a unas acciones administrativas, de acuerdo a unas acciones laborales o de acuerdo a unas acciones civiles o penales, ya sea el caso de acuerdo en que se vea envuelto un psicólogo con la circunstancia que se esté dando en un momento dado. De todas maneras, se van a presentar unos elementos principales en cada proceso. Se van a mostrar unas etapas y las posibles consecuencias que el psicólogo podría para la situación del psicólogo podría acarrear o que el psicólogo se vea envuelto de acuerdo a la situación. Bien, hay unos criterios para levantar un proceso, es necesario. ¿Cuáles son los criterios? Hay unos, en una jurisdicción tribunal, un profesional de la psicología debe cumplir con unos criterios formales, normales, que indican la actuación como profesional en Colombia. Así, estos criterios materiales determinan que la acción fue dada dentro de unos límites de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Si un psicólogo, un profesional de la psicología, se encuentra envuelto en una circunstancia disciplinaria, en un proceso disciplinario, se deberá comprobar que el proceso está dentro de los límites de la profesión y que hay unos criterios formales que se deben cumplir. Hay tres, por lo menos. El primero, que el profesional de la psicología tenga un título expedido por una institución de educación superior
debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Segundo, contar con la tarjeta profesional o registro profesional. Y tercero, reconocimiento del ejercicio de la profesión. El hecho de que el psicólogo, al realizar determinada actuación verbal o escrita, la respalde mencionando que es profesional de la psicología. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son estos tres criterios? De contar con el título, la tarjeta y el reconocimiento del ejercicio profesional, ya sea que tenga experiencia. Entonces, para que esos tres elementos son necesarios para que haya un proceso deontológico disciplinario para un psicólogo. Obviamente que deben, si se supone que si el psicólogo está envuelto en una circunstancia de este tipo, es porque precisamente es psicólogo. También hay otras condiciones, otros criterios materiales que deben poner, esclarecer, que deben poder esclarecer la acción a estudiar o la circunstancia que se está en cuestión, ya sea la labor del psicólogo, teniendo en cuenta el procedimiento que estuviera aplicando en un momento dado. De cumplirse estos requisitos, será posible iniciar un proceso contra un psicólogo que lleve a cabo las diferentes acciones. ¿Cuáles son? Primero, ojo, recuerda que la psicología está basada ¿en qué cosa? ¿En el ser humano? No. ¿En qué? En la mente. En los pensamientos, Los las pensamientos ideas. humanos de las personas, profe. Muy bien. Ok. Entonces, para que se inicie un proceso en contra del psicólogo, primero es que el psicólogo no tenga en cuenta los derechos del usuario. Segundo, que el psicólogo no se ciña a sus deberes y al deber que le impone la ley. Tercero, que el psicólogo omita los deberes profesionales o al respecto de alguno de los derechos de los servicios profesionales. Cabe aclarar, no obstante, hay que tener en cuenta qué cosa, que desde el inicio del proceso se presupondrá la inocencia del imputado hasta que se demuestre qué cosa, lo contrario. Lo contrario. ¿Sé qué, profe? ¿Se qué? ¿Qué palabra dijiste? Hasta que se presupondrá. O sea, todo mundo es inocente hasta que se demuestre qué cosa. Lo contrario. Lo contrario. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, acuérdense que ya lo hablamos. Para que usted, ¿verdad? Teniendo en cuenta una demanda, pues, ¿verdad? Para que usted salga, usted como abogado, salga culpable, se debe demostrar al menos tres cosas, ya lo había dicho. Primero, que violó el derecho del usuario, el paciente. Segundo, que violó el derecho y el deber suyo como psicólogo. Y tercero, que violó la ley. ¿Ok? Si usted viola esos tres principios, o dos, o uno, entonces usted es culpable. Obviamente que eso debe ser demostrable. De lo contrario, usted es ¿qué? ¿Culpable o inocente? Inocente. Muy bien. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las etapas de un proceso disciplinario?
¿Cuáles son las etapas? Bien, las etapas de un proceso disciplinario son 1, 2, 3, 4 y 5 al menos. ¿Cuáles son esas etapas? Dentro de una asesoría legal, dentro de la norma jurídica consideradas como las etapas de un proceso odontológico levantado a un profesional de la psicología. Primero, etapa, el inicio. Voy a decir las 6 y después las explico cada una. La primera, el inicio. Segunda, investigación preliminar. Tercera, investigación formal o instructiva. Cuarta, etapas de descargo. Y quinta, segunda instancia. ¿Ok? Esas son las 5 etapas de un proceso. ¿De un proceso qué? ¿Estamos hablando de qué? De un proceso disciplinario. De un proceso disciplinario. Pero Acusatorio. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un proceso penal. Deontológico disciplinario. Deontológico disciplinario. Ok, odontológico disciplinario, porque acuérdese que estamos dentro de un proceso, se llama odontológico porque es un proceso que está dentro de la posible violación de la norma o el principio de la ética. ¿Ok? De la ética. ¿Cierto? Entonces, odontológico, acuérdate que es una rama de la psicología, una vertiente, una ramificación, un énfasis de la psicología que tiene que ver con, ¿qué cosa? Con hacer referencia a los principios y reglas éticas. Entonces, hay un proceso deontológico contra un profesional de la psicología cuando se presume, ¿verdad?, de que ha violado los principios y las reglas éticas. Esos principios y reglas éticas están relacionados ¿con qué cosa? Con unos criterios, ¿verdad? Con unos criterios explícitos que han violado primero el derecho del usuario, el deber de la ley y el deber del profesional. ¿Ok? Entonces ahí se levanta un proceso ¿qué? Deontológico. ¿Ok? Este proceso tiene unas etapas, 5 etapas. Primero, inicio. Segundo, investigación preliminar. Tercero, investigación formal o instructiva. Cuarto, etapa de descargo. Y quinto, segunda instancia. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, también los psicólogos o los profesionales de la psicología, la rama de la psicología, ¿verdad? Podrían estar implicados ¿en qué cosa? Podrían estar implicados en procesos disciplinarios. Muy bien. En procesos disciplinarios. Muy bien. Entonces, una de las ramas sumamente importantes de la profesión de psicología es la ética. Es la ética. Hay que ser ético a nivel técnico, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel personal, profesional, a nivel técnico, a nivel cognitivo. ¿Ok? Bien, hay que ser ético en todas esas facetas para que, y así somos responsables socialmente. Siempre lo voy a repetir y lo voy a decir porque es necesario que nosotros tengamos, como psicólogos, entremos dentro de un proceso de formación profesional
y personal de manera integral en el ser, el saber y hacer. ¿Me hago entender? Acuérdese de la ética de Kant. El deber de ser, el deber de hacer y el deber de saber. Yo tengo un deber de ser como persona. Debo ser ético personalmente. El deber hacer, debo ser ético al hacer o aplicar cualquier procedimiento. Y el deber de qué? De saber. Debo ser ético al adquirir conocimiento. Recuerden que la psicología está basada en muchas teorías y la gran mayoría son subjetivas. Y yo podría incurrir como psicólogo, tomar una teoría según mi propio criterio. Yo podría tomar una teoría de alguien subjetiva. Y recuerden que los seres humanos somos cambiantes, circunstanciales. Y la podría aplicar a nivel profesional a través de un procedimiento o de una conducta de un paciente, de un usuario. Y podría defender mi procedimiento, mi actuar, basándome en esa teoría. Pero debo estar atento de que esa teoría y el procedimiento que estoy utilizando no atente contra la integridad del usuario. Uno, no atente contra mi deber como psicólogo y no atente contra la ley. Si violo uno de esos tres principios, ¿verdad? Y la violación de esos principios me conduce a mí a un problema o a un caso disciplinario, lo más probable es que yo me encuentre envuelto en una circunstancia disciplinaria y se me podría emprender un proceso disciplinario. ¿Ok? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, al aplicar los procedimientos como psicólogo, tenga en cuenta de que yo debo ser muy ético, debo ser muy estricto para ser responsable socialmente. Porque la responsabilidad social, ¿verdad? La responsabilidad social que debo tener yo como profesional de la psicología debe ser íntegra, basada en una ética bien establecida. Por eso me habla de conductas, de derechos, de deberes, de correcto o incorrecto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, profe, ha quedado todo entendible. Dime, Eliana. ¿Preguntas? ¿Claudia? No, profe, todo claro. No, bien, profe. Sí, claro. Eliana. Todo claro, profe. Stephanie. Bien. Muy bien. Entonces, muy bien, ok. Entonces, si no hay preguntas, continuamos, pues. Bien. Continuamos. Voy a explicar entonces las etapas del proceso. ¿Les parece? Sí. Sí, señor. ¿Cuántas son esas etapas? 5. 5. Excelente, como que van a ser maestras. Mira cómo funciona. ¿Cómo contestan? Como que van a ser comadres. Bien. Bien, ok. Listo, bien. Entonces vamos a empezar con la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El inicio. El inicio. ¿Cierto? La etapa inicial. Teniendo acá unos registros tomados de un proceso deontológico disciplinario
de un proceso disciplinario real, ¿verdad? Real nos dice qué cosa. Que bien, nos dice que la primera etapa del proceso, titulada inicio, ¿en qué consiste? Voy a leer textualmente, no voy a parafrasear, voy a leer. Dice, al proceso se le puede dar inicio mediante oficio, cuando se presenta por iniciativa de un miembro del tribunal. Por queja, segundo, por queja escrita presentada por parte de cualquier persona interesada o por solicitud de una entidad pública o privada que haya tenido una relación con el profesional. Voy a explicar. Se presentó una inconformidad, ¿verdad?, de parte de un usuario con un psicólogo. En este caso, ya podría ser un usuario que necesitaba una orientación psicológica, le pide al médico general que lo remita al psicólogo, ¿cierto? El usuario toma el qué, toma la cita y tiene la cita con el psicólogo y ahí se aplican procedimientos, bueno, lo que haya que hacer. El usuario, como persona natural, podría, a través de un oficio, ¿verdad? A través de un oficio, le da el caso a un abogado. Y el abogado procede. Uno. Segundo, la empresa que tiene al usuario podría elaborar un oficio y a través de su asesor jurídico también pasa el oficio al tribunal. O el tribunal elabora el oficio teniendo enviando el oficio al tribunal. Entonces encontramos aquí que un psicólogo, ¿verdad?, a través de un oficio puede estar acusado o demandado por un miembro del tribunal, por un usuario cualquiera o por una entidad, una empresa, ya sea pública o privada, donde dice, alega, muestra, en tutela, demanda al psicólogo por algo que no le pareció. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? Entonces, el psicólogo puede ser demandado, entutelado, etcétera, por el tribunal, por una empresa pública o privada, o por un usuario, persona natural cualquiera, que considere que el procedimiento que utilizó el psicólogo no le pareció. Bueno, ahí tendrá que colocar el asunto. ¿Ok? Esa es la primera etapa del proceso. El inicio. ¿Ok? El inicio. Esa es la primera etapa. Vamos a esperar que entre el minutico que se nos queda para explicar las otras